En este orden, el contador Oscar Gambón, el doctor Héctor Paglia y el doctor Lucio Garzón Maceda estuvieron escuchando la exposición del Plan Fénix por parte del contador Salvador Treber. Les agradezco a los tres estar aquí y obviamente el aporte que van a brindar para enriquecer el programa. Bien, ustedes escucharon, me gustaría una primera reflexión de alguno. Oscar, no sé si querés empezar. Sí. ¿Lo ves viable? Sí, yo lo que creo que a todos a veces nos genera un poco de duda es cómo transformar el órgano de aplicación de estas políticas, ¿no? Es decir, acá hay un gran problema. Yo siempre he dicho que la Argentina carece de un capitalismo nacional, lo cual ha generado toda suerte de sectores en pugna tratando de influir sobre las decisiones económicas con un sentido que no se ha traducido en mejoras de crecimiento, de incremento del nivel de vida, de ruptura de un sistema preventario de cara a la población. El Plan Fénix constituye, por lo que le hemos escuchado al contador Treber, evidentemente un conjunto de muy loables propuestas, pero que deben ser puestas en marcha por el Estado como un fuerte agente de equilibrio de todas estas asimetrías sociales tan históricas de la Argentina. Yo he sido alumno de Treber en finanzas públicas, razón por la cual lo que Treber dice no me sorprende y me he educado en estos conceptos y coincido ideológicamente con la posición de Treber. Evidentemente lo que aquí a todos nos promueve dudas en cuanto a la aplicación inmediata de estas políticas es la capacidad de este Estado de ser un articulador de la equidad social habida cuenta de cómo lo vemos gestionar día a día, ¿no? Creo que ese es el primer disparador. El gran la capacidad del Estado para poder implementar eso. En la aplicación inmediata de este tipo de políticas. Héctor. Sí, indudablemente que frente a la propuesta, y creo que el contador Treber fue muy claro en eso, en cuanto al esfuerzo de hacer un aporte, de no quedarse en el diagnóstico y hacer un aporte genuino, que lo hablábamos fuera de cámara, genuino en orden a que no responde a ningún lobby, a ningún interés particular o sectorial. Es encomiable la propuesta. La duda siempre nos surge en la raíz del problema de la crisis argentina, que es una crisis de índole cultural y político, en la cual, y el Plan Fénix lo dice de la lectura que uno ha hecho de los documentos, que esto requiere un fuerte impulso político. Es decir, estas son herramientas y propuestas económicas que deben estar subordinadas a un programa político, porque debemos convencernos, y los resultados han estado a la vista, que cuando la economía ha querido ser la vedette en la vida nacional y ha tratado de subordinar a la política a sus designios, y muchas veces tratando de favorecer intereses que no son los nacionales, los resultados, como digo, los estamos padeciendo. Por lo tanto, el Plan Fénix, como cualquier otra propuesta que preserve este tipo de intereses, debe ser indudablemente puesta en un marco de políticas de Estado que sean defendidas a partir del consenso de la población, pero con una conducción genuina desde lo que es el propio Estado. Bien, vamos tomando ya claridad en cuanto al concepto. ¿Puedo agregar una cosa? No, me parece, sí, para que no sea demasiado aburrida y que las coinciden. Es decir, yo estoy de acuerdo absolutamente que indudablemente es la hora de la política y que esto necesita de política. Pero estamos en un año electoral, así que de manera que a mí me parece bastante oportuno el lanzamiento de Fénix, porque yo estoy casi convencido, de que el Plan Fénix va a ser parte de por lo menos 2 plataformas políticas casi en la próxima elección. ¿De quién? No sé, o de 2 plataformas Bueno, políticas. ¿de quién? Sí, yo creo que si se derrota dentro del peronismo a la posición conservadora de Menem, el candidato peronista, sea Labaña o sea Duhalde, va a tener prácticamente la plataforma casi del Plan Fénix. ¿Pero cómo Labaña y Duhalde? Bueno, es una hipótesis como para analizar. Y segundo, yo creo que, salvo algunas diferencias la propia Carrió tiene muchos de los contenidos, es decir, sin ser el Plan Fénix en sí mismo, pero muy cercano, de manera que yo me parece muy oportuno, es decir, incluso la actualización de datos que se van a dar a conocer hoy, creo que es al ministro de Economía. Es decir, nunca más oportuno que la universidad le haya dado al país la posibilidad de que los políticos tomen un programa sin dueño.
No, este es un problema histórico de la vida argentina, ¿no? El problema que hemos vivenciado históricamente en la Argentina es la falta, evidentemente, de cuadros técnicos de discusión seria en los partidos políticos y luego la necesidad consiguiente de salir a buscar en el establishment quiénes son los genios económicos de turno que tradicionalmente responden a intereses sectoriales muy bien cobrados y muy bien pagados y direccionan muchas de las acciones de gobierno hacia el interés sectorial. Esta es la política de lobby histórica de la Argentina de los últimos 50 o sea, durante 25 años. Bueno, está bien, han vendido espejitos de colores que todos los políticos los han tomado porque eran medidas innovadoras, entre comillas, en última instancia. Pero vos además fíjate que históricamente cuando se inició de forma distinta, la carencia de la propia capacidad dentro de los partidos políticos desembocó en necesariamente salir a buscar. Le pasó a De la Rúa, empezó con alguna idea económica propia, con un ministro consensuado entre Alianza y UCR, por tomar el ejemplo más reciente, y terminó yéndolo a buscar nuevamente a Caballo, porque evidentemente no ha habido una formación dentro de los partidos políticos de más que de un mecanismo electoral. O sea, no se discuten propuestas, no hay organismos de pensamiento, no hay preparación de propuestas y actualización permanente. Y la universidad cumple un rol indudable en eso, más allá de que uno pueda coincidir o no con la propuesta que la universidad haga, que es harina de otro costal. En el marco del Plan Fénix, ¿dónde ven ustedes las dificultades? Al margen ya de esto que plantearon ustedes, Estado sobre economía, economía sobre política, Estado política como... sobre economía. La política dominando la economía. No. Acá el rol es inverso hoy. La economía está dominando la política. No, por eso. Sí, claro. Estamos hablando de los escenarios planteados. O sea, los escenarios planteados. Y un Estado como participante fundamental del tema. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es la fisura? ¿Cuál es la yo no diría la fisura, yo diría cuáles son las dificultades. Las dificultades de un plan de estas características son múltiples. Son múltiples porque afectan intereses muy concretos y hace falta una gran fortaleza para defender este tipo de principios. Entonces, está todo orientado a cómo se encaminen las negociaciones y cuál es el grado de firmeza de decir hasta acá llego en la negociación, de aquí en más no cedo porque estoy afectando intereses nacionales, porque estoy afectando al capital nacional, porque estoy distorsionando la distribución del ingreso, porque estoy perjudicando a los sectores más débiles de la sociedad. En definitiva, estoy haciendo crecer más la marginación y la pobreza, que es lo que ha llevado que Argentina hoy sea una bomba de tiempo en la cual todos estamos arriba de un polvorín que en cualquier momento puede estallar. En la medida que esa fortaleza esté presente, las dificultades que puede presentar cualquier plan, en donde hay una serie de medidas que implican volver a las fuentes en muchos aspectos y decir hasta acá llegaron las políticas neoliberales a ultranza, en donde pretendimos ser más papistas que el Papa y vamos a tratar de reconducir la actividad económica dentro de un país que tiene presencia internacional y que se va a sentar a la mesa de negociaciones con cierta paridad o demostrando que tiene capacidad de exigir que se eliminen aquellas asimetrías que se han profundizado a lo largo del tiempo y que a Argentina la han perjudicado sensiblemente. Porque yo le concluyo con esto. Argentina acometió, y no vamos a juzgar aquí si bien o mal, un programa de privatizaciones de sus servicios públicos, otorgándolas a inversores extranjeros, fundamentalmente europeos, donde en ningún momento fueron capaces nuestros negociadores de poner sobre la mesa lo que es materia de comercio internacional. Acá no se cambiaron negocios monopólicos, como yo digo, sin negociar ni un bife a cambio, en donde se eliminen asimetrías y se permitiera el acceso de los productos en los mercados internacionales, que es la única forma genuina que tiene Argentina, con quita de los porcentajes que dijo el contador Trever u otros, de atender sustentablemente las obligaciones externas. Lucio. Sí, no, inconveniente, no sé, a mí, yo lo que escuchaba me pareció en la mención de Trever, pero creo que es un poco más completo en el propio Plan Fénix. Lo que a mí me preocupa es la lentitud un poco que puede tener para atacar realmente el tema del empleo.
Es decir, si bien yo estoy de acuerdo que hay que salir lo antes posible de todas las políticas asistencialistas, porque incorporan lo que llaman los economistas la trampa de la miseria, efectivamente, pero de todas maneras yo creo que no puede quedar solamente librado a un tema de seguro de desempleo, sino que tiene que ir acompañado con toda una política activas de incentivo a la incorporación, sobre todo de los jóvenes, a distintos tipos de actividades. Contador, ¿alguna observación? Bueno, en primer lugar, estoy muy contento de lo que he escuchado. Estoy de acuerdo en que nosotros no estamos en el limbo, sabemos que hace falta un gobierno fuerte, muy decidido y con gran apoyo, no de los lobbies, sino de los intereses. Coincido que en la Argentina no tenemos una burguesía industrial, como tiene Brasil, Claramente. y que eso es una falencia tremenda y una debilidad. Pero la situación argentina es tan terriblemente trágica, estamos al borde del abismo, que puede ser que esa circunstancia haga reaccionar a grandes sectores de la economía y de la política. Yo, más que decir quiénes lo pueden adoptar al Plan Fénix, a otro medio le dije quiénes no lo van a adoptar, de los candidatos. Y son el expresidente Menem, Rodríguez Sá y López Murphy. Salvo esos tres, el resto tienen condiciones y tienen coincidencias como para tomarlo. Y hoy tenemos que salvar el país, porque si no, esa bomba de tiempo va a explotar. Por eso creemos que el aporte significa otra vía. No hay la vía única, la idea única. Si no hacemos esto, no hay otra alternativa. Con esto hemos demostrado, sin creer que está perfecto ni completo, de que hay otra vía, que hay otra forma de gobernar el país y hay otra forma de generar cambios en el país. Este es el valor general del plan. Y dentro del marco, porque Lucio tiró algo que yo quiero volver a insistir, o sea, Lucio no mencionó ni siquiera ni a Rodríguez Sá, ni mencionó a Kirchner, ni a ninguno de ellos. Usted habló de Labaña, Duhalde. Sí, sí, creo que es lo más posible, de lo posible. Y para un plan como este. Para un plan como este. Sí, claro. El sesgo ideológico lo tienen. El problema, yo coincido que el sesgo ideológico lo tienen, eso coincido con Garzón Maceda. Lo que pasa es que evidentemente puesto este plan en manos del campeón del prebendarismo, yo creo que va a alterar las premisas éticas sobre las cuales se ha diseñado. Entonces, ahí es donde volvemos a chocar con el problema, ¿no es cierto? Respecto a otra cosa que marcaba bien Trever, tomando un poco algo que había comentado Paglia también, el tema de la falta, como dijo Trever, de burguesía industrial. Yo creo que esta idea de la imposición a las altas rentas debe tener algo que ver con algo que hizo Clinton, ¿verdad?, en los Estados Unidos, y que de alguna manera sirvió para que incluso las grandes empresas dijeran dejémoslo porque esto sostiene el nivel de las pymes, que son los potenciales empleadores de nuestros potenciales consumidores. Creo que hay una cosa que hay que tener cuidado. Si bien la Argentina ha tenido históricamente un proceso de regresión en la distribución del ingreso, de concentración en la distribución del ingreso, yo no sé si hoy realmente hay tantas rentabilidades tributables en la Argentina, con el agravante, a diferencia del New Deal de Roosevelt, que nuestros capitalistas están afuera. Va a ser muy difícil imponer un impuesto a las altas rentas en la Argentina cuando los titulares de las potenciales altas rentas no usan nuestros caminos, no van a nuestras escuelas, etcétera, etcétera, y esto es un subproducto de la falta de un capitalismo nacional, y cuando además creo que la problemática económica de ausencia de mercado interno hoy de la Argentina dejaría como grandes rentabilidades globales sectoriales afuera a las exportadoras agropecuarias y a las petroleras, que además históricamente han sido defendidas también por algunas provincias que reciben un diezmo de la cosa. Por eso el tema, esto seguramente excede el límite de tiempo que tenemos acá, pero va a requerir de un reordenamiento de factores políticos Sí, mucho claro, más pero importantes, el problema es, ¿no? estoy de acuerdo técnicamente, pero si realmente estamos al borde del abismo, si este país está por incendiar, Sí. y no asumimos, es decir, esas condiciones éticas que permanentemente se declaman, que es
el de tener realmente una democracia impositiva, y de pagar lo que se debe pagar, como pagan todos los países que han resuelto de alguna manera, yo creo que tenemos que asumir eso, que los que más tenemos que pagar más, pero mucho más. Por eso vale para nosotros. Aparte, el contador Trever señaló, mientras estaba entrevistándolo usted, como señala algo importante, porque indudablemente la destrucción de Argentina ha sido de tal magnitud que procurar hoy analizar los instrumentos con la visión de lo que hubo antes y durante la destrucción es muy difícil. Entonces vamos a encontrar que todos los instrumentos, por más o por menos, son inaplicables. Lo que sí, en materia tributaria, y no vamos a entrar a analizar acá los contenidos de la reforma tributaria y de lo que es la administración de impuestos en la Argentina, sí va de la mano de lo que decíamos al comienzo. Si el nuevo esquema tributario es acompañado por una administración tributaria ética y con una aplicación contundente de la ley, no hay ningún problema que de aquí en más se abra un periodo muy breve de manifestaciones de riquezas en donde haya un nuevo clima de confianza, de reconstrucción del país, y que esos patrimonios, esas rentas, comiencen a tributar de aquí en más. Y a lo mejor puede haber un olvido fiscal, siempre que no haya sido delictivo, de lo que puede haber sido la elusión impositiva. Y a no dudar lo que se incrementará la recaudación. Hoy no podemos tomar fríamente cualquier instrumento de los que puedan estarse aquí proponiendo y decir, bueno, en base a lo que ha pasado en Argentina, bien, este plan recibe el nombre de Fénix y sabemos cuál es la simbología del ave Fénix. Claro. Entonces, hay que pensar en un país nuevo, en una Argentina nueva y aprovechar esta profunda crisis, esta explosión en donde estallaron décadas de políticas equivocadas con respecto al interés del país para precisamente reconstruir una nueva nación que pueda albergar a todos con mayor equidad. Claro, y con mayor ahí, Héctor, caemos en la otra pregunta, Lucio, lo que planteó Oscar desde el principio. ¿Qué actor político? ¿Quién disciplina a los actores sociales? ¿Quién disciplina? Y aparte, ¿qué actor político de los que tenemos en el menú presidencial realmente puede? El que se elija en las elecciones del año que viene. No, es la única alternativa. Va a salir un presidente, estoy seguro, y estoy seguro que el presidente que salga va a estar de acuerdo con el 70 o el 80% del plan Fénix, estoy seguro. No va a pasar ni López, Murphy ni Menem. Lucio, a mí me hace temer tu seguridad. Bueno, ¿por qué te hace temer? Me hace temer tu seguridad porque generalmente a lo mejor despertamos expectativas a la gente, pero es que, y después volvemos exactamente a los mismos historias de siempre. Que yo creo que no, es que decir, porque yo creo que la gente está mucho mejor de lo que uno supone en cuanto a su nivel de conciencia, a su claridad con respecto de lo que no se debe, a lo que no se debe volver. Y yo creo que si creamos condiciones, y como creo que las va a haber, supongo, para que haya elecciones, el presidente de la República que salga, y creo que hay que tener esa seguridad, que el presidente que salga va a tener y va a respaldar, y va a tener el respaldo, supongo, para llevar adelante un programa de estas características. No tenemos otra alternativa. Me quedan 3 minutos, un minuto tuyo, para cerrar. Es decir, que yo quería recordar otra cosa más, que es decir, que cuando se habla de lo que significó la reforma del sistema previsional, dentro, yo no sé si en ese cálculo de 40.000 están los puntos que se le eliminó en las contribuciones al sector empresario, que determinó el de financiamiento. Muy cortito, no están, muy cortito. No están, o sea que hay que agregarle los 3.500 millones por año que se les... ¿Cuánto sería en términos? 3.500 millones por año. O sea, esto fue en el 94. Para crear empleo. O sea, serían otros 30.000 millones más. Los pocos empleos más caros del mundo. Claro, eso fue... Yo lo señalaba cuando en el 96 yo publiqué la convertibilidad amenazada. En uno de los puntos decía que la reducción de cargas sociales que se habían hecho como objetivo de incrementar el empleo había sido un fracaso total. Que lo único que había contribuido era de financiar aún más al sistema de seguridad social y en definitiva al Tesoro Nacional. En esto yo creo que la síntesis es que Argentina no tiene margen para equivocar el rumbo. No puede tropezar ni siquiera con un cascotito. No puede tropezar con ningún cascote, no hay margen para el error y por lo tanto creo que hay que hacer votos en la confianza
del consenso generalizado que ha sabido interpretar muchas cosas del pasado más allá de lo que lo percibimos a lo mejor en el día a día. Oscar. La Argentina tiene un gran problema condicionante, que es uno de los presupuestos de cálculo, por llamarlo así, del Plan Fénix, que es evidentemente la renegociación del factor deuda externa, sin el cual evidentemente plantear todo esto resulta cuasi ilusorio, ¿no? Esto genera además la necesidad de restituir la credibilidad de la Argentina en el concierto internacional, porque cuando uno renegocia con un acreedor, renegocia sobre una expectativa de cumplimiento futuro. Claro. Lo que dice Lucio respecto de la posibilidad de que gente de este contexto político actual tenga que implementar políticas de este tipo, donde va a ser tan sensible el apoyo del mundo a un programa serio en la Argentina, cuando estamos hablando de gente a la que hoy no le abren la puerta, plantea también seguramente un manto de preocupación respecto de la factibilidad de poner esto en marcha a futuro, ¿no? Pero la política tiene sus milagros y tiene sus misterios. No hay que suponer de que no hay que desconfiar de la política. No. Por lo menos por lo que has dicho, has dejado planteado el tema. Gracias por estar. Gracias, contador Trever, por haber hecho el aguante desde allí, aportando sus opiniones. Gracias a los auspiciantes hemos suprimido los cortes hoy porque evidentemente creo que el tema daba precisamente para ampliar el análisis. Muchísimas gracias, muy buenas noches, nos volvemos a encontrar el sábado a las 20 y este programa vuelva a verlo por Canal 2 el domingo a las 22. Buen fin de semana.